Shalom Barajá para todo Clar Israel. Vamos a una palabra de Torah de la parashá de la semana. Esta semana estamos en Vayetze, pero podemos también decir algunas cosas de la parashá anterior. La Torah en todas estas parashiot nos habla muchísimo sobre Hinuch, sobre educación. De hecho, la propia Torah en cada una y una de las parashiot nos relatan y nos enseñan múltiples cosas sobre lo que es la educación de nuestros hijos. Por tanto, si la Torá insiste una y otra vez en la cuestión educativa, qué menos que nosotros también, aunque parezca repetitivo, pero nunca es suficiente en lo que respecta a la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, es importantísimo que toquemos este tema porque sabemos que nos incumbe a todos y es lo más importante de nuestra vida. En la parashá de la semana pasada os acordaréis sobre Yitzhak, cómo ama a Esav. Y todos se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Acaso no tenía ojos en la cara? ¿No sabía? ¿No veía? El Arshich HaKadosh dice que por supuesto que Yitzhak sabía perfectamente, sabía muy bien quién era su hijo Esav, solamente que él intentaba no alejarlo. Él intentaba de que su hijo, por muy alejado que estuviera, no se le perdiera. Entonces, por eso él decide de darle la berajá principal a quien, a su hijo, a Esav, aún en contra de la decisión de su mujer, de Rivka. Todos sabemos que Rivka dijo que no, que la berajá le pertenecía a Jacob. Y como todos tenemos que entender, decimos, Rabbot mahashabot belev ish ba'atzat Hashem itakum. Nosotros podemos hacer muchos planes, pensar muchísimas cosas, como le ocurrió a Yitzhak. Yitzhak tenía ese convencimiento. Pero nuestros sabios dicen que este es uno de los lugares en los cuales nosotros aprendemos que podemos pensar lo que queramos, pero el que decide al final es Hashem Yitbaraj. Yitzhak creyó que era lo mejor, pero Hashem Yitbaraj le dijo que no, que lo mejor y para quien tenía que ir la berajá era para quién, para su hijo Jacob. Pero volviendo al tema de lo que es educar, lo que es velar por lo que son nuestros hijos, Yitzhak Avinu no dejó ni un instante de velar. ¿Por quién? Por su hijo Esav. Porque era su preocupación. Al igual que cualquiera de nosotros, cualquier padre que tenga un problema con alguno de sus hijos, su preocupación principal, ¿quién es? Es su hijo con ese problema. Yitzhak nos enseña mucho a tener mucho cuidado de, por muy grave que sea el problema, no dejarlo y que se vaya y que se marche y que no se ocupe de él, no, todo lo contrario, hacer lo máximo que esté en sus manos para que ese hijo no se pierda, para que ese hijo vuelva a lo que es el camino suyo. Y si hay que pedir ayuda a cualquier otra persona porque uno mismo no se siente capaz o no tiene esa capacidad, que lo haga, que no le dé apuros. ¿Por qué? Porque es lo más preciado que uno tiene. Y eso es lo que pretendía Yitzhak vino hasta tal punto que le iba a dar la berajá más importante, que era lo que era el futuro para Am Israel. Sin embargo, decidió dársela a Esav y no a Jacob. Como dije antes, los planes eran otros. Pero, aparte de todo eso, velar por nuestros hijos significa mucho más. Dicen que la Torá, que Jacob vino, mintió cuando dijo Ani Esav vejoreja. La pregunta es, ¿cómo mintió Jacob vino? Jacob vino es el símil de lo que es la verdad. Decimos nosotros todos los días, Titen emet le Jacob, Hesed le Abraham. Titen emet le Jacob. Jacob representa lo que es la denominación verdad. ¿Cómo pudo mentir? ¿Cómo pudo Jacob vino mentir? Escuchen bien esto, porque esto es muy importante. Muchas veces nosotros decimos, un niño chico, todavía tiene tiempo, que él decida, no pasa nada, es solo un rato, son pocas veces las que va a este lugar con esta juntera o a este lugar que no es muy conveniente. La Torá nos enseña que incluso un poquito de tiempo al lado de gente con mala influencia puede hacernos muchísimo daño. Dicen nuestros sabios que cuando Jacob vino, estaba en el vientre de su madre e iba a salir, primero todos sabemos que sale a Esav,
y Jacob se agarra del talón. Muy bien. Dice que el hecho de que Jacob tocó a un rasha, como era Esav, ya desde el vientre de su madre era un rasha, el hecho de haber estado pegado a él, el haber tenido contacto con él, le influyó a lo largo de su vida para que en un momento de necesidad, como era el momento de escoger la berajá, que iba a repercutir de cara a todas las generaciones futuras para el pueblo de Israel, él, aunque su denominación era verdad, es emet, con todo y con eso, le influyó para que pudiera decir esa mentira. Y también dicen cómo Esav tuvo esa fuerza para cumplir con esa mitzvah tan importante como era la de que Kibud Av, en este caso. Cómo respetaba Esav a su padre es muy famoso. Todo el mundo conoce y todo el mundo sabe cómo su hijo Esav respetaba a su padre Yitzhak. ¿De dónde le vino esa fuerza? Los dicen por el hecho de que un tzaddik se pegaron sus manos a él. Vean la influencia que un tzaddik un ratito le hizo a un rasha y la influencia que un rasha un ratito le hizo a un tzaddik. Por eso, el medir cuánto tiempo puede influenciarle para bien o para mal a nuestros hijos, miren, el tiempo puede ser el mínimo y por lo tanto hay que cuidar lo máximo, y así nos enseña la Torá. No es cuestión de decir estamos exagerando. Podemos decirlo, sí es verdad que se puede decir, pero la Torá es meduyeket, es muy exacta, y la Torá nos está indicando los tiempos también. Nos está diciendo, no creas que puedes alargarlo mucho y entonces afectará. No, la Torá nos enseña que incluso en tiempos cortos, cuando se apega a las influencias malas, también influye para no bueno, y viceversa. Cuando decir, estar al lado de un Talmid Jajam, llévalo para pedirle una braja, llévalo simplemente para que lo vea. Bueno, ¿y qué le va a hacer? Sí le puede hacer. Le puede hacer muchísimo. Muchísimo le puede hacer ese momento que está ese niño allí. Nadie sabe la influencia buena que le puede ocasionar. Por eso es muy importante de que uno esté siempre velando por todos los intereses de sus propios intereses, que son sus propios hijos, por supuesto, en cada momento y momento. ¿Por qué? Porque todo influye. Bien. Terminando con el tema de Jacob y Esav, vamos a tocar un poquito el tema de la haradá de Yitzhak. Yitzhak Aviru dice que cuando viene su hijo Esav y ve que se ha llevado la berajá, su hermano, que se la ha quitado, entonces él se pone a gritar. Y Yitzhak, cuando ve la situación, dice la Torah, se estremeció, tuvo un pánico terrible, pánico grandísimo. Dicen nuestros sabios, ¿por qué tanto pánico? ¿Verdad que Rashi dice que vio el Gehinam debajo de sus pies, que era para su hijo Esav? Pero hay una explicación que nos dicen nuestros sabios, que el pánico que le entró a Yitzhak, ¿sí?, era de haberse dado cuenta que durante todo el tiempo estuvo equivocado. Yitzhak Avinu nos enseña que una persona tiene que de alguna manera buscar la forma para no tener que llegar a sentir ese terrible temor, ese terrible, mejor dicho, miedo, como el que sintió Yitzhak, que nos hagamos introspecciones personales, que nos paremos a pensar, ¿estoy equivocado? Y no dejemos pasar el tiempo, y ya al final de nuestros días nos demos cuenta que nos equivocamos durante toda la vida. No cometamos ese error de darnos cuenta que nos equivocamos durante toda la vida y no nos comportamos como Yehudim, como Hashem Yitbaraj quiere. No lo hicimos y no cumplimos con nuestras obligaciones como Hashem Yitbaraj quiere, y no cumplimos nuestras obligaciones como padres hacia nuestros hijos. Miren, mucha gente cree que darle todo a nuestros hijos, con eso es suficiente. Darle un coche, darle ordenadores, darle dinero, darle una tarjeta Visa. Nuestros hijos no es eso lo que quieren. Puede ser que sí les venga muy bien, no digo que no, pero ¿saben qué?
nuestros hijos lo que quieren es atención por parte de nosotros. Que abandonemos en el momento en que lleguemos a nuestras casas, nuestros negocios, no nos vayamos directamente al ordenador, no nos vayamos directamente a seguir trabajando, no nos vayamos directamente al televisor, sino que vayamos a buscarlo y decirle: hijo mío, ¿qué tal te ha ido el día? Hijo mío, ¿qué tarea tienes? ¿Puedo ayudarte? Hijo mío, Hazaku Baruch, Kol HaKavod, porque el trabajo que estás haciendo es impresionante. Eso es lo que quieren nuestros hijos. Y eso es lo que demandan de nosotros. Que no sea muy tarde cuando nos demos cuenta, por favor, de que estuvimos en un gravísimo error toda la vida, creyendo que era suficiente dándole todo lo que son lujos y cuestiones materiales. No, eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren a un padre y una madre que estén dedicándose de pleno, no dejarlo, como hemos dicho en shiurim anteriores, en manos de absolutamente nadie, como hizo Abraham Avinu. Ya lo dijimos en otros anteriores, vuelvo a repetir, en otro shiurim anterior, y por lo tanto, que no nos ocurra eso a nosotros. Para eso la Torah viene, nos advierte y nos dice: cuando hay una luz roja, ten cuidado, presta atención, estate atento cómo habla tu hijo, cómo te habla a ti también, cómo se dirige hacia ti. Lo ves con un poquito de dolor, lo ves con un poquito de recelo, lo ves con un poquito de lejanía. Eso quiere decir algo. Y por lo tanto, no dejes pasar y no preguntes. Pregúntale: ¿qué te pasa? A lo mejor él solamente necesita eso, que le preguntes qué te pasa. Es muy importante. Y la Torá así nos lo indica. Por lo tanto, hagamos caso de la Torá. Tengan la seguridad, la garantía, no vamos a perder nada, todo lo contrario. Vamos a ganar y vamos a estar contentísimos de seguir los pasos de la Torá. Siguiendo con la parashá de esta semana de Vayetze, vemos a Rachel que sigue el mismo camino que Rivka. ¿Se acuerdan con respecto a Rivka que dijimos que parecía que fue un poquito, entre comillas, con todos los perdones, un poco, llamémosla tonta en el buen sentido, Halila, de coger y de dar de beber a todos los camellos de Eliezer y a Eliezer, y de ir a recoger agua constantemente al pozo y decir: pero bueno, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Es que ellos no tienen fuerza para hacerlo? Nosotros dijimos, o los jajamín mejor dicho, dijeron que eso que aparentaba ser por parte de ellos unos aprovechados, y ella de ser tonta, de hacer lo que tenían que haber hecho ellos, vimos que la recompensa ¿cuál fue? Que ella se casa ¿con quién? Ni más ni menos que con Yitzhak Avinu, porque ese era el requisito que necesitaba Eliezer para saber si en verdad de los cielos ella era la destinada para su amo Yitzhak. Y dijimos que gracias a eso, que cualquier otra persona cogería y diría: yo no hago eso, que lo haga otro, y si quiere él, que se le dé el de beber. Eso precisamente fue lo que le hizo a ella ser la nuera de Abraham, la mujer de Isaac y la madre de Jacob. La historia se repite de vuelta. ¿Y por qué? ¿Por casualidad? No hay casualidades en la vida. La historia se vuelve a repetir en Rachel, la parashá de esta semana. Dígame, una persona como que está enamorada y ciega por el hombre al que desea o anhela, o viceversa, ¿va a dejar que alguien se lo quite? ¿Va a hacer por otra persona el decir: sabes qué, bueno, cedo por ella y bueno, no importa, ¿qué voy a hacer? Si no es para mí, pues que se lo lleve otro. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros haría eso. Y si alguien lo hiciera, es que estaría tonto, así diríamos todos. Es que le falta un poquito en la cabeza. Pero vemos que Rachel y Menú sí lo hace. Y está muy bonito decir: ¿sabes qué? No quería avergonzar a su hermana y todo eso. Pongámonos en su pellejo. Pongámonos nosotros en el papel de Rachel. Traspolémonos a los tiempos de Rachel y Menú y pongámonos en su pellejo. Se va a casar con Jacob Avinu. Ella estaba loca por casarse con Jacob. Sabía la ilusión de Jacob hacia ella y el amor que sentía uno al otro. Pero de pronto ella sabe que su padre va a meter a su hermana en vez de a ella. Cualquiera de los otros que hubiera dicho: yo quiero hacerte el bien. La verdad que me encantaría que te fuera de maravilla, y sobre todo si eres mi hermana.
pero a costa de mi vida, a costa de mi futuro. Vemos que ella, ¿qué hace? Le da las señales a su propia hermana para que no sienta vergüenza. Dicen Jajamín más todavía, que cuando entraron en la noche de boda, ella estaba debajo de la cama y cuando Jacob hablaba, ella era la que respondía para que Jacob no sintiera que la voz de Lea no era la de Rachel. Fíjense hasta dónde llegó. ¿Qué podíamos decir todos? Que esa mujer no estaba bien de la cabeza. Que esa mujer se le fue la olla. Pues bien, eso que nosotros hubiéramos dicho, Rachel nos da una lección impresionante. Nosotros tenemos que aprender de Rachel porque dice la Torá que Rachel, todos sabemos que era estéril. Y la Torá dice que Hashem Yitbaraj hace que pueda quedar embarazada precisamente porque por este acto. Quiere decir que esto que nosotros hubiéramos dicho que ella era tonta por hacer esto, que eso no lo hace nadie, que primero mira uno por sí mismo y luego por los demás, es precisamente lo que le valió a ella, así dice nuestro Jajamín, el tener hijos, el tener a Yosef y el tener a Binyamin, el que de ella saliera parte de las tribus de Israel. Precisamente este acto que Hashem Yitbaraj vio que ella hizo fue lo que le valió. Pero no solamente eso. ¿Saben qué más? Gracias a este acto, al haber cedido, ¿qué ocasionó? Ocasionó que cuando el pueblo judío, los hijos de Rachel y Menú, muchísimos años después, fue al exilio, fueron y pasaron por la tumba de Rachel y empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Dice que todos los patriarcas y matriarcas se presentaron ante Hashem Yitbaraj, en los Shamaim, en los cielos, a decirle, por favor, ten clemencia, ten piedad de nuestros hijos. Hashem Yitbaraj no escuchó absolutamente a ninguno. Y les dijo a todos que el pueblo de Israel le había avergonzado y el pueblo de Israel no merecía ser perdonado y por lo tanto no iba a escuchar a ninguno y que ni por cara de ninguno de ellos los iba a hacer retornar a la tierra de Israel. Los iba a hacer retornar del exilio. Hasta que se presentó, ¿saben quién? Se presentó Rachel y Menú, llorando. Y le dijo, ¿qué pasa, Rachel? Y ella le dijo, estoy llorando por mis hijos. Y él le dijo, ¿qué es? Es que no sabes que me han avergonzado. Y ella de pronto le dijo, ¿tú no te acuerdas, Hashem, que yo también me avergoncé? ¿Tú no te acuerdas, Hashem, y verás que cuando mi hermana la iban a avergonzar, yo cogí y me avergoncé porque me reír de la gente, pero no me importó con tal de que mi hermana no se avergonzara? En ese momento dice que Hashem Yitbaraj dijo, por ti, Rachel, devuelvo al pueblo de Israel. Fíjense bien, en un acto que cualquiera de nosotros, y yo el primero, hubiéramos desechado, hubiéramos dicho, ¿cómo? ¿Yo voy a ser el tonto? No. Fíjense la recompensa que eso conlleva. Es verdad que es difícil. Yo no digo que eso sea fácil. Por supuesto que no. Pero de aquí vemos la garantía que tiene cuando una persona cede. Gracias a ese acto, el pueblo entero de Israel retorna del exilio por lo que hizo Rachel y Menú. Por lo tanto, si nosotros tenemos que ceder alguna vez en la vida, porque a cada uno y uno de nosotros nos habrá ocurrido en alguna que otra ocasión que alguien nos haya despreciado, que llevemos razón nosotros y que nos toque ceder. Es verdad que es difícil, pero nos habrá ocurrido eso y cuando nos vuelva a ocurrir, por favor, si tenemos esa fuerza, cedamos. No creamos que estamos haciendo los tontos. No creamos nada de todo eso. Cedamos y en ese momento pidamos a Hashem Yitbaraj la necesidad que tengas. La que sea. Se cuenta sobre el Rebbe de Gur que estaba recibiendo gente para dar braja. Y había el shamash suyo, que es el que se encarga de meter a las personas para que le dé la braja, Rabbunim. Estaba encargado y eso que empezó a venir gente, había un señor allí que llevaba un poquito de tiempo esperando y el Rabbunim le dijo que tenía que esperar. Este hombre le dijo que no, que él quería entrar, él necesitaba ver al Rebbe de Gur. Entonces este hombre le dijo que tenía que esperar
ni corto ni perezoso, ese señor le dio una bofetada al Shamash. Y el Shamash se quedó como todos nos quedaríamos. Y eso que entra a ver al Rebbe de Gur, el Shamash, y le contó lo acontecido. Dice que cuando entró ese señor, el Rebbe de Gur no quiso ni darle la mano, hasta que él no le pidiera perdón a el Rabbuni. Y por lo tanto lo echó del cuarto. Este señor salió todo roto, destrozado, y llorando, y llorando, y llorando. El Rabbunim, que lo vio, se enteró porque preguntó de quién era este señor, y se enteró de que era un señor que vino de muy lejos y que hacía muchísimos años que no tenía hijos, y había venido desde muy lejos para pedir una braja. Rabbunim, cuando escuchó eso, ¿saben qué hizo? Lo cogió de la camisa, lo metió dentro del cuarto del Rebbe de Gur y le dijo al Rebbe de Gur: no le perdono hasta que usted no le dé una verajá y le prometa que va a tener un hijo. Dice que en ese momento el Rebbe de Gur dijo: bendito y loable y loados sean los hijos de Israel, que están dispuestos a ceder con tal de que otro sea complacido por Hashem. Y nada más que por eso pido a Hashem Itbaraj que coja y que le dé un varón para el año que viene. Dicen que así fue, que Hashem Itbaraj escuchó la verajá del Rebbe de Gur, y ese señor, su esposa, tuvo un hijo al año siguiente. ¿Saben todo por qué? Porque el Rabbunim muy difícilmente le fue, no crean que después de haber recibido una cachetada le era fácil de perdonar, de cogerlo y pedir por él. Sin embargo lo hizo, se sobrepuso, y fíjense el resultado. Es verdad que no es fácil. No estoy diciendo, señores, esto está chupado, esto podemos hacerlo todos y cada uno de nosotros a la primera. No, hay que trabajarlo, como todo en la vida. Al igual que si queremos, como dice, tener parnasá, también hay que trabajarla. Esto es lo mismo, pero la recompensa es grandiosa, es muy, muy, muy grande. Solamente que el Yetzer Hará, ¿sí?, nos hace de creer que estamos haciendo los tontos si cedemos. Pero si le ganamos la partida al Yetzer Hará, si nosotros nos sobreponemos y le decimos al Yetzer Hará: quédate allí, yo voy a ceder, la recompensa es impresionante. Por tanto, el consejo es: si alguien tiene una necesidad, si alguien tiene algún problema de cualquier índole y le ocurre algo así, que se acuerde de estas palabras y que en ese momento haga el esfuerzo de ceder, aunque lleve razón, y que en ese momento pidan. Esperemos que Hashem Itbaraj le conceda lo que él verdaderamente necesita. Solo le pido a Hashem Itbaraj que a todos ustedes, y a mí también, nos ilumine, nos dé barajá para saber guiarnos nosotros y guiar a nuestros hijos por el camino de Hashem, que ese es el auténtico camino. Que Hashem les bendiga y pasen un feliz Shabbat Shalom.